Hola, hola, bienvenido. Ya estamos de regreso por acá. Estamos hoy al lunes 3 de mayo y en la materia de historia hoy vamos a hablar sobre la peste negra. Yo sé que estoy segura que has escuchado mucho hablar de ella, sobre todo ahora en este tiempo en el que estamos pasando de una contingencia mundial en donde se han perdido tantas y tantas vidas, ¿verdad? Algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy se vivió en la Edad Media. Así que por favor, acompáñame a ver el siguiente video. La humanidad siempre se ha visto azotada por diferentes pandemias. Entre 1346 y 1353 se produjo la mayor pandemia de la historia de Europa, la peste bubónica o peste negra, algo de una magnitud desconocida que solo es comparable con la terrible plaga de tiempos del emperador romano Justiniano, entre el 541 y el 543. Esa es la primera epidemia de peste bubónica de la que se tiene noticia. Llegó desde Etiopía al puerto egipcio de Pelusio y de allí a la capital, Constantinopla, propagándose por todas las rutas comerciales del Mediterráneo al resto de Europa. La mortalidad que causó fue terrible. Según Procopio, la principal fuente, había días que en Constantinopla se llegaron a enterrar entre 10.000 y 15.000 personas. Se calcula que la ciudad perdió un 40% de su población y Europa unos 4 millones de personas. Volvamos al siglo XIV y veamos cuáles son las características de la plaga de la peste negra. En la primera mitad del siglo XIV se vivió una pequeña edad de hielo que provocó un descenso de las cosechas. Esto hizo a la población de Europa más vulnerable en general. A diferencia de otras enfermedades, la peste bubónica no distinguía de clases sociales. Afectaba por igual a ricos y pobres, a religiosos y laicos, a reyes y siervos. Se desconocía su origen, pues la ciencia todavía no se había desarrollado lo suficiente. Había todo tipo de teorías. Unos lo achacaban a la corrupción del aire que provocaba la descomposición de materia orgánica. Otros, como los estudiosos de la Universidad de la Sorbona, lo justificaban por la aparición de eclipses y la alineación de determinados planetas. El médico Alfonso de Córdoba afirmaba que el origen podía estar en una falla geológica provocada por un reciente terremoto en Italia que liberaba gases del infierno a la atmósfera. Un médico de Marsella dictaminó que se transmitía por mirarse a los ojos, y los eclesiásticos clamaban desde el púlpito de sus iglesias que era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. La explicación era mucho más sencilla, o no, según se mire. La enfermedad la transmitía un agente infeccioso llamado Yersinia pestis, que afectaba a las ratas. Y las ratas tenían pulgas, que por medio de una picadura transmitían este microorganismo a los seres humanos. Las ratas y las pulgas, en la Edad Media, convivían con las personas en las calles, en las casas, en los barcos. ¿Qué proceso tenía la peste? La peste es una zoonosis, una enfermedad infecciosa que, como hemos visto, pasa de los animales a los seres humanos. Tardaba en incubarse entre 16 y 23 días. Luego llegaban los síntomas, principalmente fiebre y la aparición de grandes abultamientos. Solía matar al paciente en 3, 4 o 5 días. El Decamerón del autor florentino Giovanni Boccaccio es una obra marcada por la experiencia de la plaga. Vivió la epidemia en primera persona. Nos describe perfectamente los síntomas. Pero no ocurría como en Oriente, donde el verter sangre de la nariz era signo de muerte inmediata, sino aquí, al empezar la enfermedad, salíanles a hembras y varones unas hinchazones en las ingles y las axilas que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana común. Se las llamaba bubas. Iban surgiendo por todas partes del cuerpo manchas negras o lívidas. Surgían en brazos, piernas y demás partes. Y dice Boccaccio que tanto las bubas como las manchas eran signo de muerte inmediata. A veces la enfermedad tenía otras variantes. Por ejemplo, la peste septicémica, que se producía cuando el agente infeccioso pasaba a la sangre produciendo grandes manchas oscuras en la piel. De ahí la otra denominación de la enfermedad, como peste negra.
La otra variedad era la peste neumónica, que se producía al pasar la bacteria a los pulmones del enfermo. Tanto la septicémica como la neumónica eran mortales casi en el 100%. El sabor de Stella Artois. 100% de los casos. ¿Cómo se propagó por Europa? Se sabe que la peste bubónica se originó en China, donde se cobró la vida de millones de personas. De allí pasó a Asia Central, dominada por los mongoles. A través del flujo comercial de la ruta de la seda llegaría a Europa. El primer lugar afectado fue la ciudad comercial de Cafa, en la península de Crimea. La población estaba asediada por el ejército mongol de la Horda de Oro. Algunos de los soldados de las tropas asiáticas ya venían enfermos. Se dice que lanzaron sobre las murallas trozos de cuerpos de víctimas de la peste con sus catapultas, para enfermar a los sitiados. Los comerciantes genoveses, en cuanto se desató la epidemia en las calles de la ciudad, huyeron en sus barcos llenos de ratas, llevando la bacteria primero a Constantinopla, después a Alejandría, hasta llegar a Sicilia. Cuando llegaron a Génova ya se conocía que traían la peste, y no les dejaron atracar, así que pusieron rumbo a los puertos del sur de Francia como Marsella, y a los de la Corona de Aragón. Y desde esos lugares ya nadie pudo frenar su extensión por el resto de Europa. Muy pocas zonas se libraron del azote de la enfermedad. Solo países como Islandia o Finlandia tuvieron esa suerte. Hay muchas diferencias entre las distintas cifras de muertos que la plaga provocó en el siglo XIV. Las más altas dan una cifra de fallecidos que se acerca al 60% de la población europea, mientras que los más prudentes afirman que esa cifra solo es válida para regiones de Europa especialmente afectadas o para ciudades comerciales muy pobladas como Marsella, por ejemplo, pero que lo más correcto sería afirmar que murieron entre el 30 y el 40% de los europeos. En París, una de las ciudades más afectadas, se llegó a enterrar a más de 500 personas al día. Europa, debido también a los rebrotes periódicos de la peste, tardó 200 años en recuperar su nivel anterior de habitantes. Algunas de las ciudades más afectadas, como Florencia, no conseguirían recuperarse hasta el siglo XIX. La epidemia cambió para siempre el mundo. El sistema feudal en torno al cual se organizaba la sociedad en la Edad Media se vino abajo. Ante la falta de mano de obra, los salarios aumentaron. La autoridad de los nobles y la iglesia decreció en favor del rey, que fue concentrando más y más poder. La población que sobrevivió a la plaga emigró en gran parte del campo a las ciudades, y los campesinos pobres que se quedaron en sus aldeas y pueblos pudieron cultivar tierras más extensas que habían quedado liberadas y sin explotar, mejorando mucho su nivel de vida. La nobleza y el clero se opusieron y elaboraron leyes que trataron inútilmente frenar esta emigración. También intentaron anular las subidas de salarios, pero lo único que consiguieron fue que el pueblo, tanto en el campo como en las ciudades, se rebelara violentamente. Las cosas no solo cambiaron en el plano social, sino también en el intelectual, en las artes y en la ciencia. Surgen dos maneras de afrontar la peste. Por un lado, aquellos que se entregan a todo tipo de placeres y excesos, sin pensar en un mañana incierto. Y por otro, los que optan por todo lo contrario, como por ejemplo los flagelantes, quienes estaban convencidos de que el fin del mundo estaba muy próximo. Paradójicamente, esta gran mortalidad provocó un cambio cultural en el que Dios dejó de ser el centro de todo y empezó a serlo el hombre. El periodo conocido como la Edad Media dejaría paso, con el Renacimiento, a la Edad Moderna. En todas las crisis siempre hay un chivo expiatorio. En este caso fueron los judíos. Se les acusó de envenenar pozos, puertos y calles para acabar con los cristianos. Serán muchos los que mueran en los pogromos de Alemania, Suiza, Aragón, etc. Fue necesario que el Papa Clemente VI publicara una bula papal para exculparlos de la responsabilidad de la plaga. También este papa declaró herejía al movimiento de los flagelantes. La peste rebrotará periódicamente con menos intensidad en Europa, hasta principios del siglo XVIII, y en el resto del mundo hasta el siglo XIX. Hoy en día la peste se cura con antibióticos, pero no está ni mucho menos erradicada.
En Estados Unidos se han registrado casos en Nuevo México, Arizona, California y Colorado. Se han detectado también casos en África. En el 2017, en Madagascar, donde es endémica, hubo un terrible brote que afectó a casi 2.000 personas y le costó la vida a cerca de 200. De todo lo que os hemos contado, podemos quedarnos con el dato esperanzador de que la humanidad, a lo largo de la historia, se ha enfrentado a diferentes epidemias y que, aunque a veces haya pagado un precio elevado, siempre las ha superado. Muy alentador, ¿verdad? Sobre todo por lo que estamos viviendo ahora, porque estamos hablando de otra pandemia, no una epidemia, sino una epidemia a nivel mundial que se le conoce como pandemia. Recordemos que las condiciones en aquella época de la Edad Media era que no existían, no teníamos tantos avances tecnológicos como ahora y no existían las vacunas que ahora tenemos, ni tampoco el medicamento patente o medicamento que no fuera naturista, ¿verdad? También otra cosa que no ayudaba mucho es la alimentación y los muy pocos o casi nulos hábitos de higiene personal que existían en aquel entonces. Recuerda que era como una ley o como algo bien visto o algo esperado que las personas que más tenían higiene eran las personas como los reyes, ¿verdad? Como personas del clero, personas con grandes rangos. Las personas de clase media o baja no tenían acceso ni siquiera muchas veces al agua potable. Por eso es que era muy común que las personas se enfermaban o se sufriera de este tipo de epidemias o de enfermedades muy, muy grandes. Las personas vivían mayormente en espacios muy reducidos, en cuartos pequeños, no se tenía como el hábito de una casa, sino más como de cuartos en donde se vivían con muchas personas, con condiciones muy poco de higiene o muy pocamente adecuadas. Había un problema muy latente en la Edad Media también de la basura, no se acumulaba en las calles, se dejaba, no existía como tal un servicio de limpia pública que ahora tenemos en todas las ciudades, quizá, o en todos los pueblos, quizás solamente en algunos lugares como de más concurridos, pero tampoco existía una cultura de higiene de aquel entonces, ¿no? En aquel entonces las personas bebían agua que era muy fácil de contaminar. Ya viste en el video, las ratas, ay no, yo no sé tú, pero a mí las ratas me dan mucho asco y aparte mucho miedo. Las ratas estaban y se tenía el hábito de que las ratas pudieran andar en la calle. Yo hasta me los imagino como eran visto como los perros callejeros o como los gatos callejeros, ¿no? Hoy en día, que los vemos y decimos, ay, ¿cómo pueden andar en la calle, no? Existían también parásitos, pulgas, piojos, chinches, garrapatas en la calle y era muy común verlo. Todas estas condiciones hizo que se propagara o que se dieran enfermedades, que se propagaran las enfermedades como el tifo y la disentería, ¿Qué es el tifus? Es una enfermedad infecciosa grave que se manifiesta con fiebre, costras negras en la boca y a veces manchas en la piel. La disentería es una enfermedad infecciosa que se caracteriza por diarrea con sangre. Y bueno, la peste bubónica o peste negra es una enfermedad infecciosa epidémica caracterizada por fiebre y tumores en diferentes partes del cuerpo, que recuerda que ahora es vista ya como algo que tiene cura, que tiene un tratamiento y que puede y no necesariamente es mortal. En la Edad Media sí era mortal, ¿sale? Pero esto es gracias a que ya existen medicamentos o vacunas. Si te diste cuenta, había como todo un mito o todo un tabú alrededor de la peste bubónica, ¿no? Que si era un maleficio, que si era hechicería, que si era un castigo divino, que si los judíos querían erradicar a los cristianos, ¿no? Había muchas. Pero bueno, la peste bubónica fue hasta antes del COVID, ahora no podemos decir lo mismo. La pandemia más grande que presentó la historia del planeta, ¿verdad? Y bueno, era conocida como peste negra, recuerda, según el video, por las manchas que generaba en la piel. Y bueno, se dio mayormente en Europa, ¿sale? Eran transmitidas por las pulgas de las ratas, que estas ratas llegaron a Europa desde el oriente en los barcos que comercializaban de Asia
Europa, porque acuérdate que tenían rutas comerciales, y al llegar a Europa, estas roedores pues llegaban también con ellos en el barco, ¿verdad? En el año 1347, la población del sur del actual territorio de Italia se contagió de la peste y a finales del siguiente año se extendió por toda la región. Era una enfermedad mortal. En unos meses mató a 3/4 partes de la población de Venecia, 3/4 partes, o sea que solo dejó un cuarto, ¿no? Solo el 25% de la población, imagínate. En Francia entró por el puerto de Marsella, en donde se propagó primero a España y Portugal, y después al resto de Europa. A Inglaterra llegó en 1349 y a Alemania, 2 años después de haber llegado a Europa, Alemania y Escandinavia en 1350 y a Rusia en 1351. Aquí te he puesto una imagen que viene en nuestro libro CEP de cómo se veían, ¿no?, los enfermos de esta peste. Y bueno, se estima que el 60% de la población de todo el continente europeo falleció derivado de esta enfermedad. Las personas con más riqueza o poder vivían en un menor hacinamiento, es decir, que había más cuartos para más personas, menos número de personas habitando en un solo lugar, en un solo cuarto. Entonces, esto hizo que las personas con dinero fueran las que menos contagios tenían y también recibían ellos atención médica, que recuerda que la medicina de aquel entonces era totalmente herbolaria, ¿verdad? También las personas con dinero se protegían alejándose y aislándose de la población infectada porque tenían espacios, podían irse a otro cuarto. Sí, que es más o menos lo que pasa ahorita. En una familia se enferma una persona y solo viven o solo tienen una recámara para compartir, pues todos salen del cuarto y se van a la sala, ¿no? Y es muy difícil alejarse completamente porque no se tienen los espacios. Las personas con riqueza de la Edad Media no padecían eso. Entonces, eso hizo que disminuyera. Otra característica que también lo estamos viviendo ahora es que los alimentos escasearon durante la pandemia de la peste negra, porque varios campesinos murieron. Las empresas comerciales dejaron de comprar y vender productos para evitar riesgos, porque y también esto hizo que varios comercios cerraran, ¿verdad? Que también nosotros lo estamos viviendo hoy por hoy. Ok, bueno, ahora con todo lo que platicamos hasta acá, te voy a pedir, por favor, que vayas a las páginas 104 y 107 de tu libro CEP. En la página 104 encontrarás la pregunta de la respuesta final. Después de haber visto todo este bloque, me gustaría que agregaras información y sobre todo te des cuenta qué fue lo que escribiste en tu respuesta inicial para ver si la información aumentó. Y después viene una evaluación del bloque que está en la página 105, ¿sale? Es de todo el bloque. Recuerda que con el tema de la peste negra o bubónica terminamos nuestro bloque número 4. Y bueno, eso sería todo por nuestra sesión del día de hoy. Nos vemos más tarde en nuestra clase de Ciencias Naturales. Chao.